Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes, compañeros y profesor? Me complace en este ratito de este video presentarles a mi mamá, María Medrano Espinosa. Mucho gusto a todos, un placer estar en este momento aquí con mi hija Evelia. Mi mamá nos va a contar sobre lo que es vivir violencia doméstica. Según lo que establece lo de la ley, pues no se vive como hace bastantes años quizás lo resolvían. Entonces le pedí a ella el favor de que nos contara su historia. Bueno, primero gracias porque sé que vamos a comentar sobre una situación pues creo que no nada grata. Entonces, gracias por el ratito. Mamá, usted vivió violencia doméstica. Así es, en realidad fueron tiempos muy duros, muy de época de que el machismo se vivía mucho, en época en que el hombre era el que dirigía. En realidad, pues uno quería ayudar y no se podía. Él era el de todo lo de la casa, pero en realidad no lo emprendía bien. Entonces, al uno reclamar, se volvía todo muy tenso. Se volvía de mucha agresión, mucha palabra mal, mucho grito, mucho pleito y todo en palabras. Y los hijos eran los que pagaban todo. ¿Usted nos puede contar a qué edad se casó? A los 15 años 15 años. ¿Cómo fue su niñez? de trabajo, de golpes, de abusos, ¿A qué edad empezó a trabajar? desde que caminaba. ¿Usted fue a la escuela? Mamá, Porque su fui, mamá, perdón. porque mi mamá no le gustaba que yo me quedara ahí, entonces ella me llevaba como arrastrando para los trabajos, entonces yo tenía que ayudarle. ¿A qué edad empezó a trabajar? Desde que daba pasos, más o menos lo mucho a los 4 o 5 años. Yo manejaba una escoba, manejaba un cepillo que me llevaba. No era yo el cepillo, sino el cepillo eléctrico a mí, pero siempre lo hacía. Mamá, a los 15 años, bueno, Antito supongo que conoció a papi. Sí, que yo trabajaba y lo conocí desde largo como flechado. Eso que uno dice, flechado. Y no, era cuestión como de que uno le atraía. Pero ahí uno veía en ese momento la vida muy, muy fácil. Uno decía, qué bonito. Pues no era bonito. Se casaron y mi papá era grotesco, demostraba violencia en sus primeros años. A los primeros años no. El primer año, bueno, mejor dicho, imagínense que al casarme, ese mismo día quedé yo sola, porque él se fue con los primos, porque decía que él era el que mandaba y que ya casado ya era todo, que ya yo tenía que vivir ahí, que ya yo tenía que llevar las cosas, que él era de afuera, él no era de la casa. Eso es como que él quería mostrar el poder y el mandamás. Así es, que él era el don. El don. El don. Y merecía todo el respeto. Él merecía el respeto en la casa. Afuera, él en la casa era, como él lo decía, en palabras muy duras. No las repito porque son una falta de respeto, pero él me decía de todo. Entonces, al él
llegar y ya decirme lo que me decía. Él decía, afuera soy don. Entonces le digo yo, bueno, ya que sos don, ni modo, ¿qué puedo hacer? Entonces él se enojaba de que yo le contestara. Y se volvía y me alzaba la mano. Yo nada más le decía, bueno, hágalo y verá. Pues aquí, o usted o yo, uno de los dos. Porque de ahí. Pero gracias a Dios ahí vamos caminando. Mamá, pero, ok, entonces sí empezó la violencia desde que se casaron. Desde que nos casamos. Él antes de novios, él me buscaba y todo. Y uno lo veía que un novio noble, que un novio esto. Pero después de casada fue súper diferente. Súper. Él me agarraba a la fuerza para poder tener relación. Y yo le decía que no, y él, sos mi mujer, sos mía, sos aquí, y ya. Yo veo que esto ahora, pues no. Ahora uno se defiende mucho. Ay, ¿qué hacía? O sea, ¿qué era lo que surgía en usted el no defenderse antes, como dice usted? El temor ¿El temor a quién? a él y el temor a que de ella yo había salido de la casa. Yo estaba sola. Y en ese momento, ya cuando el tiempo que pasó, yo estaba ya con los hijos, estaba con usted, con mi hija, entonces yo decía, ¿qué hago? Porque yo de trabajar, yo trabajaba, pero ni eso me dejaba hacer, porque él decía que yo era la casa. Y entonces yo le decía, tráigame la comida, tráigame lo que Belia necesita, tráigame lo que... Y él me decía que yo tenía que ver qué hacía. Y él se salía y se iba, bien mudado. Entonces, en ese momento, yo ahí, con temor, me tragaba, en ratos reclamaba, pero nunca el reclamo tuvo más poder que lo que él decía. Entonces usted recibió violencia física o psicológica. Ambas. Ambas. Y en un tiro ya fue cuando ya empezó a pegarme. Que yo lo que hacía era que agarraba la escoba para poder defenderme. Mamá, pero entonces sí se defendía. Es que yo decía que las personas de antes, las mujeres de antes, las educaban como muy sumisas y lo que dijese el hombre era la santa palabra. Yo cogía la escoba para defenderme, pero de nada me valía, porque él la cogía y seguro el mismo temor que yo sentía por dentro, lo mismo que uno se cohibía, como que ya me quitaba las fuerzas. Pero ya al final fue cuando ya estaba con los 3 hijos, que ya ahí fue cuando ya comencé como yo ya a ser yo. Que ya yo más bien era violenta y más bien hasta con ustedes, con mis hijos, ya yo más bien los agredía a ellos. De la misma agresión que yo recibí, de la misma abuso que yo recibí, del mismo golpe, los mismos gritos, yo los asumí hacia ustedes. Entonces, hacia mis hijos. Entonces eso, en realidad se volvió como una bomba. Que yo decía, ¿cómo salgo? Estuve en psicología, estuve en espiritualidad, busqué ayuda. Le decía a mi esposo que buscara ayuda y él decía que para qué, que él no necesitaba, que si yo quería, que fuera. Pero en realidad en el tiempo ese fue muy duro. Fue muy duro porque ya lo último que me hizo como sacar las uñas fue cuando él se me tiró encima, la golpeó a usted, golpeó a la otra hija mía y mi hijo que estaba pequeño que ahí también. Pero entonces ya ahí fue donde ya yo hice lo último. Mamá, antes yo recuerdo que pues esa agresión lo que hizo también fue que varias veces llegara la ambulancia, los paramédicos. Sí, porque salía golpeada y de ahí llegaban, pero decían que más bien no me había pasado nada a lo que se veía.
¿Nunca le recomendaron, digamos, estos profesionales en una denuncia? No se daba lo que es el asunto de la denuncia antes. Eso no se veía porque uno tenía que ser sumisa al marido. El que decía que uno se casara, ya uno tenía que hacer lo que él decía. Y yo buscaba ayuda, pero no me decían nada, no me decían nada. ¿Qué sentía? ¿Miedo? Mucho temor. Sentía como necesidad de estar con mi papá por la parte económica. Eso era lo que me detenía. Y también mis hijos, que yo decía, ¿cómo quitarles un papá si yo no tuve papá? ¿Cómo quitarles todo si yo no lo tuve? Tenía que estar trabajando más bien para alimentar a mis hermanos y a mi mamá, aunque tuviera mi padrastro. Entonces, eso se me hacía como un sancocho. ¿Qué hacer? Y yo buscaba ayuda y no, nadie me decía nada. Y yo llegaba al hospital. Yo hasta perdí un bebé por una patada. Por eso fue que también llegué. El que hace tener esta situación de violencia doméstica, que hace sentir a una mujer emocionalmente. ¿Cómo la hace sentir a usted? ¿Cómo la hizo sentir? Ese momento yo me sentía en el suelo me sentía. Por eso ya al final de todo busqué ayuda en el psiquiátrico. Yo estuve 5 años en el psiquiátrico. Desde antes pero después estuve fijo 5 años. Y vivía tomando pastillas. ¿En terapia, mamá? En terapia. Estuve tomando pastillas, estuve en terapia. La psicóloga me asistía más porque ya ella vio que ya no, él no quería porque él no quiso nunca presentarse. ¿Y qué? Yo recuerdo cuando mi mamá decidió y nos dijo, bueno, agarramos todo y nos vamos. ¿Qué la hizo? ¿Qué sintió? ¿Qué la hizo pues reaccionar después de tantos años? Porque yo recuerdo que yo tenía como 16 años. ¿Qué la hizo reaccionar? O sea, ya decir un alto hasta aquí y lucho por lo que venga. Mis hijos, personalmente, yo misma en amarme. Espiritualmente había recibido una jornada, recibí un retiro espiritual y en el retiro espiritual fue cuando me empezaron a hablar. Fue cuando el Señor me empezó como a acomodarme el corazón, a ir quitando todo ese miedo, todo ese sancocho que tenía yo, de que si yo lo hacía, ¿cómo iba a ser que no iba a poder? Y no, yo agarré todo. Yo ese día era que estábamos en la casa de mi suegra. La casa de nosotros estaba alquilada, pero nunca se veía el dinero. Nunca se veían las cosas. Entonces yo dije, hasta aquí. Porque si no, él se hunde y me hundo yo. Y mis hijos se van atrás. Y yo quería sacarlos adelante a mis hijos. Entonces ahí fue donde yo empecé, que dije yo, tengo mi casa, ¿cómo voy a estar yo aquí mendigando? Tengo valentía, que mami me enseñó mucho a trabajar. Tengo manos, tengo pies, tengo el cuerpo lleno de fuerza para empezar. ¿Con miedo? Sí, con miedo. ¿Con mucho temor? Sí. ¿Con susto? Sí. Porque ya después tenía que ver
que tenía que dejarlos solos para poder trabajar y mantener la casa, poder establecer todo, acomodarme, y gracias infinitas a Dios me tocó patrones que me ayudaron. Psicológicamente me ayudaban, en el psiquiátrico la licenciada que estaba conmigo me ayudaba, en el trabajo muchas personas me ayudaron, en las escuelas me ayudaban, todos los orientadores me ayudaban a mí y ayudaban a mis hijos. Entonces eso fue lo que fue saliendo, que salimos de abajo. Cuando yo llegué a la casa mía, era una casa irreconocible, porque como era alquilada. Pero ahí les dije yo, salen porque esta es mi casa. Es casa de mis hijos, no es casa mía ni de el don, sino es de mis hijos. Entonces ahí fue donde empezamos. Le digo, yo me voy aunque sea en el fondo de la casa, pero yo me quedo aquí en mi casa. Pues cuando nosotros entramos, la gente salió porque eran primos de mi esposo y salieron y nosotros empezamos ahí. De ahí empezamos a salir adelante con todo. Emocionalmente hubo un cambio. Emocionalmente sí fue muy duro porque todavía uno llevaba de ahí. Aparte de todo, yo lo quería. Pero él no, él decía que sí me quería, pero él nunca lo demostraba. Entonces yo tenía que seguir adelante. Y a mí me decían, haga esto, tome esto, venga y emborráchese, venga. Y no, uno toma la butata ahí completa. Si están hijos, si está uno, si hay casa, ahí seguimos. Ahí vamos caminando. Y en los trabajos habían 2 señoras que fueron ángeles guardianes. Eran 4 señoras, 2 más firmes. Pero sintió entonces más tranquilidad. Más paz, más Fuerza. tranquilidad. Fuerza y sí susto. El susto nunca se me quitó, pero por lo menos sí me ayudó a establecerme, porque ahí nos acomodamos, de que ocupaban esto, que ocupaban libros, que ocupaban cuadernos, que la maestra pidió esto, pero gracias a Dios los orientadores ahí me ayudaban y los maestros me ayudaban. Bueno, creo que podríamos ejemplificar cómo se vive en un hogar de violencia doméstica. Mi mamá muy fuerte. Yo recuerdo cuánto tiempo se iba afuera para poder mantener a sus 3 hijos. Mi papá siempre estuvo ausente. Ella muy valerosa, pues salió adelante. Nos mantuvo, nos crió, ya estamos nosotros grandes. Y cada uno con su formación, con su trabajo, con su familia. En mi opinión, en mi criterio, yo siempre le preguntaba a ella, mamá, ¿por qué aguantaste tanto? Porque hoy en día es otra situación, el vivir esto de la violencia doméstica. Creo que hay como 3 partes. Esta historia que nos cuenta mami, está el momento como una segunda era de eso, de no dejarse, el que la mujer tenía más empoderamiento y podía defenderse y decidir, ok, hasta aquí. Y creo que estamos viviendo otra tercera era, pues creo que más complicada. Llegamos a extremos y hemos hablado en los cursos del extremismo. Hoy en día, pues hay más muertes por lo de la violencia doméstica. Hoy en día, creo que se está generando el otro extremo de que, ok, no quiere estar conmigo, no me aguanta, no quiere que yo sea el que mande en casa, entonces mato. Hay mucho asesinato, como lo hemos visto, lo de los femicidios.
hemos estado llegando, o sea, creo que vamos escalonando a negativo, a pesar de que una ley menciona lo de la restricción, menciona lo que la protección, algo está sucediendo que no está pues dando ese resultado que se espera con esto. Entonces, pues situaciones, crisis, momentos donde desestabiliza una familia, donde crea muchas emociones negativas en el ser humano, que Dios primero podamos, pues las nuevas generaciones podamos educarles, nosotros como educadores y como futuros gestores educativos, trabajar la formación familiar para ver si se puede lograr que esta sociedad vaya pues teniendo cambio de mentalidad, cambio de poder tener tolerancia y empatía en el mismo hogar y evitar pues situaciones como la violencia doméstica y peor aún hoy en día esos asesinatos que se están dando dentro de los más próximos, dentro de nuestros mismos miembros familiares. Más gracias. Yo diría también que tener la mente fría, porque en el momento en que yo le dije a mi esposo hasta aquí, él un día antes fue que me había pegado también, entonces yo le dije al día siguiente, hasta le hice una sopita, le hice café fuerte, le hice de todo, para que él estuviera sereno, que él escuchara. Yo llegué en ese momento y le dije, no, hasta aquí. O usted se va, o yo me voy. Que fue cuando le puse un sillón a mi hija Delia en la espalda, mis hijos con un sillón, y nos fuimos para la casa. Y sí les digo, sí se puede salir adelante y no precisa matar a nadie. Lógico, es difícil, es duro, pero siempre poniendo la mente fría. Porque yo fui, me senté en un parque, luego en la iglesia de Los Ángeles, y ahí fue donde yo me senté a pedir como ayuda, como mentalizar todo, ver las cosas buenas, ver las cosas malas y ver lo que se puede llegar a pasar. Gracias, mamá. Gracias Con porque gusto. lo volví emociones. Que sí que, pero a veces son buenas porque ahí es donde ve uno hasta donde ha sanado. Ha sanado, sí. Porque antes yo no podía hablar. Antes de un libre yo hablar. Yo en los cursos, en todo lado que andaba, no, hable usted, no, hable usted. Y no, aquí estamos. Gracias a Dios y a la Virgen María y muchas gracias por estar aquí, ¿verdad? Tenerme aquí. Porque para mí, usted me dijo, ¿me amas? Sí. Es que ya le dije a mi mamá, ¿cuánto me ama? Y entonces me dice, mucho. Ah, ¿me considerarías una entrevista de un tema, no? Así como muy bonito, le digo yo. Y aquí está mi mamá. Bueno, mamá, gracias. Gracias por el espacio, gracias por compartir su experiencia. Y pues que Dios me la siga cuidando, ¿verdad? Día con día. Y más bien son muchas cosas, pero por lo menos por encimita, una pincelada. Bueno, muchas gracias. Gracias, compañeros, por escucharnos. Profesor, gracias. Y muchas bendiciones.